Romanos 8, y me voy a ir un poquito rápido, tenemos mucho que cubrir en este día. Ya vimos los primeros 17 versículos. El título aquí es Libertad y Satisfacción, es una continuación de lo que hemos ya estudiado, pero es más importante darle un repaso. Así que vamos a comenzar en el versículo 1. ¿Ya están todos ahí? Dice: ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según a la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivéis según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Favor de tomar asiento. Romanos 8 es la declaración de libertad del cristiano. Pablo nos declara 4 libertades espirituales en este capítulo, y es porque tenemos unión con Cristo Jesús. Y ya vimos las primeras 2 en el último estudio. Hoy vamos a ver la tercera libertad que tenemos. Este capítulo es la historia de victoria, triunfo y seguridad. Y esto no es automático, no viene automáticamente en nuestra vida, viene a través de hechos, es decir, paso a paso en nuestra salvación, siempre y cuando seguimos creciendo, madurando al Señor Jesús. Esto es vivir al tercer nivel, y ahorita voy a tocar sobre eso, pero es caminar en el Espíritu. Esto es ser un discípulo, porque hay una gran diferencia. Hay 3 niveles. El segundo nivel es para el creyente, pero el beneficio que Él quiere para nosotros es que vayamos a vivir en el tercer nivel, que viene siendo un discípulo. Este capítulo se trata de la nueva vida que Dios quiere que disfrutemos a través del poder del Espíritu Santo. Por eso, viviendo en el Espíritu es el tema de este capítulo. Es viviendo en el Espíritu. Así que este estudio de este capítulo le pone mucho énfasis al Espíritu Santo. Es mencionado 19 veces en este capítulo.
¿Y por qué tanto énfasis en el Espíritu Santo? Y te lo contesté en nuestro último estudio con esta escritura. 2 Corintios 3:17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Y tenemos que entender esto. Por eso es el énfasis de caminar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, ser obedientes, crecer y madurar. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Ahí hay libertad. Así que nos enfocamos en estas libertades. Y como les dije, un breve repaso, por eso leímos las escrituras que acabamos de leer. La primera libertad que tenemos es libertad del juicio, ninguna condenación. Romanos 8, 1 al 4, el versículo 1 nos dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme en el Espíritu. ¡Wow! Ninguna condenación. ¿Qué quiere decir ninguna? Ninguna. Así que si se te mete eso en la cabeza, el enemigo, aún nuestra conciencia, no, ninguna condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Qué gran verdad! La base de asegurarse uno que está en Cristo Jesús. La liberación es a través de Jesucristo. Somos libres de la pena y el poder del pecado. Juan 5:24 nos dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Gloria a Dios. No sufriremos la condenación. Podemos pecar, podemos quedar mal, pero no vamos a sufrir. Claro que hay consecuencias al pecado. Ya vimos todo esto. Primero, la ley ya no te puede reclamar. Fue el versículo 2. Somos libres de la ley, del pecado y muerte. Ahora tenemos vida en el Espíritu. La ley no te puede reclamar porque ahora estamos vivos. La ley ya no tiene jurisdicción sobre nosotros, no tiene autoridad sobre los creyentes. Gloria a Dios. Amén. Segundo, la ley no te puede condenar. Versículo 3. ¿Por qué? Porque Cristo ya sufrió la condenación por nosotros en la cruz. Fue nuestro sustituto. Pero Dios mandó a su Hijo para que pudiéramos ser salvos y para que Él hiciera lo que la ley no podía hacer. Cristo hizo expiación por los pecados, por todo pecador. Satisfació la ley satisfació la ley por nosotros. Dios es justo y Él tiene que tratar con el pecado, y Jesús voluntariamente fue a la cruz para cumplir esa demanda. Wow. La ley no nos puede condenar. ¿Por qué? Porque ya se trató con ese asunto con Cristo en la cruz. Tan importante entender esto como cristianos. Tercer parte, la ley no te puede controlar. El versículo 4. La ley no tiene el poder de producir santidad en nuestras vidas. Solamente puede revelar nuestra condición pecaminosa y condenar el pecado. Pero el Espíritu Santo, fíjate que ahora vive adentro de nosotros. Amén. Él mora en mí. Amén. Nos permite caminar en obediencia a la voluntad de Dios. La justicia de la ley se cumpliese en nosotros por medio del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo tenemos vida, libertad y libertad. Amén. Fíjate. Segundo punto, libertad de ser derrotado, ninguna obligación. Fue el versículo 5 al 17. No hay obligación a la naturaleza antigua. Deudores somos, pero no a la carne. El creyente ahora puede vivir en victoria. La deuda la tenemos aquí en el Espíritu Santo. La tenemos a Cristo Jesús, que nos ha hecho libres.
En esta sección, Pablo nos da una descripción de la vida, como les estaba diciendo, en los 3 diferentes niveles. Y su deseo es que vayamos a vivir en el nivel más alto. Los 3 niveles. El primer nivel, el incrédulo, no tiene el Espíritu. Versículos 5 al 8. Ese es el primer nivel. Ese es el mundo. Ya no estamos ahí. Gracias a Dios que ya no estamos ahí. Si conoces a Cristo, ya no estás perdido en el mundo. El primer nivel en que uno puede vivir. Pero hay muchos que todavía están ahí. Segundo nivel, tienes el Espíritu. ¿Por qué? Porque has declarado y recibido a Cristo como Señor y Salvador. Reconoces que murió en la cruz por ti. Murió, fue enterrado y ha resucitado. Cristo vive. Tenemos vida eterna. Amén. Pero no te estanques ahí, porque ahí se estancan muchos cristianos en el segundo nivel. No, yo estoy bien. Estoy bien. El tercer nivel es, fíjate, el Espíritu te tiene. Entonces caminamos en el Espíritu, que es el versículo 12 al 17. Caminamos en obediencia. Tenemos victoria sobre la carne. Y recuerda que la raíz del pecado es el ego. El querer hacer, yo hago mi voluntad y no su voluntad. Hacerme menos, dejarlo a Él, ser más en mi vida. ¿Ven? Y eso es lo que nos estanca. El pecado, el ego, lo que yo quiero cumplir, no lo que Dios quiere cumplir a través de mí. Y fíjate, no es lo suficiente en tener el Espíritu. El Espíritu nos tiene que tener a nosotros. Muy diferente. Vivir en esa etapa, en ese nivel. Y es en este tercer nivel que el creyente puede vivir. Y si ese es el caso, y estás viviendo en ese nivel, no hay razón para que el creyente viva en una vida derrotada. Para mí es confusión. Y entiendo, y vas a entender lo que te voy a decir aquí. El creyente, segundo nivel, viviendo esa vida, ay, pobre yo, no está viviendo en victoria. Se ha estancado. Y te voy a decir, lo he dicho, agua estancada apesta. Y hay veces ahí nos quedamos. Porque no aprendemos vivir en victoria y caminar en el Espíritu. Pero es cuando vivimos en este tercer nivel, fíjate, que tenemos la tercera libertad. Libertad del desánimo. Romanos 8, 17 al 30. Si estás viviendo en esta libertad porque estás caminando en el Espíritu, ya no hay frustraciones, no hay ese temor, voy a fallar o voy a fracasar. No, todo eso es removido. Porque vivo en victoria en Cristo Jesús. Fíjate, en esta sección de nuestro estudio para hoy, Pablo trata con el problema que es real en nuestras vidas. El sufrimiento y el dolor es real. Es real, todos sufrimos, todos vamos a doler, todos vamos a perder a alguien y nos vamos a completamente desanimar. Hemos perdido familiares, hemos perdido trabajo, has perdido esto, ahí va el cristiano. Tenemos que tomar en cuenta que existen aquí 3 gimes escritas en esta sección. La primera, A, la creación gime, versículo 18 al 22. B, los creyentes gemimos, versículo 23 al 25. Y el último es el Espíritu Santo gime, que es el versículo 26 al 30. Ahora que ya tenemos todo esto aquí enfrente de nosotros, fíjate ahí lo que nos dice el versículo 18 al 22. Fíjate lo que dice. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera
que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una está con dolores de parto hasta ahora. Cuando Dios terminó su creación, Génesis capítulo 1, Él vio que su creación era buena. Génesis 1:31 nos dice: y vio Dios todo lo que había hecho, he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Pero hoy en día, esa misma creación ahora gime. Hay un gran sufrimiento y muerte alrededor de nosotros. Lo estamos viendo todos los días. Si prendes la televisión, a cada momento gime. Hay dolor, y todo esto es el resultado del pecado de Adán. No es la culpa de la creación, es la culpa del pecado de Adán. Prendes las noticias, muerte. Mucho orgullo. ¿Por qué? Por vivir en pecado. Es lo que se ve. Te lo ponen enfrente de ti y el mundo se goza de vivir en pecado. No se gozan en el Señor. La creación geme. Y hay que notar las palabras que Pablo usó para darnos una descripción de esta situación difícil de la creación. El versículo 18 dice: aflicciones. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. La segunda palabra que usa es la palabra vanidad en el versículo 20. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Fíjate, el versículo 21, esclavitud y corrupción, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Versículo 22, dolores. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Entonces fíjate el cuadro que pinta. La razón por qué debe de estar gimiendo aquí. El gemir tiene valor. Pablo lo comparó a una mujer esperando aquí. Hay un gran dolor, pero al fin un bebé será entregado. Así también la creación será entregada, y la creación va a parar de gemir. La creación será libertada y será una creación gloriosa, como Dios la había creado, y lo que está por ser. Va a ser una creación gloriosa. El creyente, nosotros, nosotros los cristianos, no nos debemos de enfocar en los sufrimientos de hoy. Miramos o debemos de mirar más adelante y esperar la gloria de mañana.
Fíjate, un amén. ¿Dónde está tu vista? Pobre yo, estás viviendo en el segundo nivel. Ay, este mundo. Estás viviendo en el segundo nivel. Dios quiere que camines en el Espíritu, que puedas ver más allá de donde estamos ahorita y esperar la gloria de mañana. Mira, una vez más, toma nota lo que dice el versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Fíjate, las aflicciones del tiempo, esto que estás pasando, esta dificultad, ¿cómo se van a poder comparar por lo que está de venir? Segunda de Corintios 4:15 al 18, anótenla porque se los voy a leer en la traducción en lenguaje actual. Escucha lo que dice aquí. Todo esto es por el bien de ustedes, porque mientras más sean los que reciban el amor y la bondad de Dios, muchos más serán los que le den gracias y reconozcan su grandeza. Por eso, no nos desanimemos. Aunque nuestro cuerpo se va gastando, nuestro espíritu va cobrando más fuerza. Las dificultades que tenemos son pequeñas y no para durar siempre, pero gracias a ellas Dios nos llenará de la gloria que dura para siempre. Una gloria grande y maravillosa. Porque nosotros no nos preocupamos por lo que nos pasa en esta vida, que pronto acabará. Al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Ahora no sabemos cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. ¡Wow! Mira el perspectivo y el cuadro que se pinta aquí. Increíble. Pero el gemir de la esclavitud de hoy será cambiada por la gloriosa libertad de mañana. Amén. Increíble, que me encanta este libro, me encanta lo que nos está demostrando aquí. B, los creyentes gemimos. Fíjate lo que dice el versículo 23 al 25. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque por lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Nosotros también gemimos. ¿Por qué? Porque hemos tenido una experiencia de las primicias del Espíritu. Un amén. Entonces, los demás nos estamos rascando la cabeza. ¿Qué es esto, pastor? ¿No? ¿Qué es esto de las primicias del Espíritu? ¿Qué es esto? Pues te voy a decir, esto es la experiencia, o podemos decir, para que podamos entender, una probadita de los rasgos del cielo. Ahora, como creyentes tenemos este sabor que se nos ha quedado. Ahora estamos con anticipación de lo que viene. ¿Por qué? Porque has probado. Tanto como cuando pruebas algo por la primera vez y te encanta y te queda ese sabor el resto de tu vida y deseas tener más y más de ese sabor, ¿no?
Los chiles rellenos. No, bueno, no. Pero es lo que pasa. Tenemos ahora este sabor. Salmos 34:8, Nueva Traducción Viviente, dice: prueben y vean que el Señor es bueno. Qué alegría para los que se refugian en Él. Fíjate, ¿por qué? Porque he probado. Me gusta ese sabor, me gusta, me encanta. Antes no sabíamos ni teníamos idea de este sabor. Pero ahora es difícil de no tener esa anticipación de la gloria que viene. Nosotros, cristianos, hemos probado las bendiciones que vienen del cielo por medio del ministerio del Espíritu Santo. Me encanta, me atrae, me mueve. Deseo más de Él. Y esto causa un deseo adentro de nosotros, y ese deseo es de ver a nuestro Señor celestial. Y un deseo de un cuerpo nuevo, y un deseo de vivir con Él, y un deseo de no nomás servirlo aquí, pero de servirlo por el resto de la eternidad. Entonces estamos esperando esta adopción. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, que es la redención del cuerpo de Cristo cuando Él regrese, porque va a regresar por nosotros. Filipenses 3:20 y 21 dice así: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Podemos decir, este es el clímax de la adopción, que tomó lugar cuando el espíritu de adopción ahora sabemos y reconocemos que nos ha dado una posición como adultos en el cuerpo de Cristo, en la familia de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 15: pues no habéis recibido al espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos. Fíjate, nosotros podemos clamar: Abba, Padre. ¿Por qué? Porque es mi Padre, porque Él mora en mí, le pertenezco a Él. Y ya vimos todas esas doctrinas. Cuando Cristo regrese, vamos a entrar a la herencia completa, porque nosotros somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Versículo 17: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Amén. Mira lo que nos dice el versículo 24: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Por la esperanza fuimos salvos. La gran esperanza es Cristo Jesús. Tito 2:13: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran y Dios y Salvador Jesucristo. La esperanza que tenemos. Así que, para entender, en palabras sencillas, lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Estoy pasando por dificultad, estoy cansado, estoy deprimido, lo que quieras. Lo mejor está por venir. Nos debe de dar ánimo.
nos debe de motivar, de pensar en una manera diferente, porque es lo que dice Romanos 12. Nuestra mente será transformada. Ya no pensamos igual, ya no estoy en esa segunda etapa, en ese nivel. Quiero más, deseo más, porque estoy estancado. El versículo 25. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Verdaderamente el cristiano, el creyente, no tiene por qué frustrarse, no tiene por qué tener ese temor de fallar o fracasar cuando ve las experiencias de este mundo sufriendo y doliendo. El creyente reconoce y sabe que esto es temporal y su esperanza es la gloria eterna. Es vivir en este reconocimiento que nos hace la vida más soportable durante los tiempos difíciles. Experimentar la paz de Dios con nosotros. Tener paz en medio de las tormentas. Ya no soy movido por lo que estoy viendo, lo que estoy viviendo, lo que estoy experimentando, porque mi vista está en la gloria eterna. Está en el Señor. Lo mejor está por venir. Claro que voy a pasar por esto. Todos pasamos por dificultades. Pero el cristiano nunca debe de correr, completamente desanimarse, andar caminando, pateando piedras, pateando el bote. Ay, pobre yo, pobre yo. Pero ¿cuántos cristianos no conocemos así? Y ahora entendemos por qué. Porque están viviendo al segundo nivel. No están madurando, no están creciendo, no están deteniéndose. ¿Dónde tienen la vista puesta? En lo temporal, en vez de lo eterno. C. El Espíritu Santo gime. Versículo 26 al 30. Mira lo que dice. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Y debemos de subrayar eso en nuestra Biblia. Tenerlo subrayado. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El versículo 30 nos dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Fíjate, Dios está consciente de las pruebas de su gente. Muy probable que Él no las ha dado, esas pruebas. Si Dios nos está dando pruebas es porque Él sabe que la puedes pasar. Pero uno mismo es donde uno tiene que madurar. Es donde donde va a crecer nuestra fe. Es más, cuando el Señor Jesús andaba en este mundo, Él gemía. Cuando miraba el pecado y lo que estaba haciendo la humanidad. Marcos 7:34. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Efata, es decir, sea abierto. Señor Jesús gimió. Hay otras descripciones del Espíritu gemir en Jesús.
Juan 11:33, Jesús entonces, al verla llorando, y los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Ahí está el Espíritu Santo gimiendo. Juan 11:38, Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima. El Espíritu adentro de nosotros, conmovido en ver nuestros dolores, nuestros sufrimientos, en ver nuestra desobediencia. Hoy en día, el Espíritu Santo gime adentro de nosotros. El Espíritu Santo es estremecido, profundamente conmovido adentro de nosotros. El Espíritu Santo gime con nosotros y siente nuestras cargas, nuestras debilidades y nuestros sufrimientos. Él siente todo esto. Pero fíjate, el Espíritu Santo hace más que simplemente gemir. Él ora por nosotros con gemidos indecibles, pidiendo por nosotros, queriéndonos ayudar. El versículo 26 dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Wow. El cristiano maduro, el cristiano viviendo en al tercer nivel, entiende y ahora camina con más confianza en el Señor en su vida, porque sabemos que el Espíritu Santo está intercediendo por mí a pesar de mis circunstancias y nuestros sufrimientos. Hace más que gemir. Y fíjate, esto lo hace con el intento que seamos guiados a la voluntad de Dios. Fíjate lo que dice el versículo 27. Mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. No todo el tiempo sabemos nosotros la voluntad de Dios. No todo el tiempo sabemos cómo orar, lo que debemos de orar. Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros para poder vivir en la voluntad de Dios a pesar de nuestros sufrimientos. El Espíritu Santo comparte en las cargas de la vida. Está compartiendo. El creyente entonces no se tiene que desmayar o desanimar en los tiempos de pruebas y sufrimientos, porque él sabe que Dios está obrando en el mundo, tanto en su vida, en nuestras vidas. ¿Entendemos esto? Amén. Fíjate lo que dice el versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y te recuerdo que estamos hablando del creyente, no el incrédulo aquí. Porque muchos, aún en el mundo, piensan así también. No, pero es que Dios va a hacer que todo... No. Fíjate. Sabemos que Él tiene un plan perfecto. Amén. Y esto que estamos pasando, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan perfecto. Pero tome nota que dice
Y sabemos que a los que aman a Dios, muy importante en esta escritura, porque esta escritura es tomada fuera de contexto todo el tiempo. Esta es una referencia al cristiano, al creyente que camina en obediencia. Porque muchos queremos separar amar a Dios y la obediencia a Dios. No, es que yo amo a Dios. Me ama a mí. Es un Dios de... Ok. Deja leerte unas escrituras. Lucas 6:46 pregunta: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo te digo? Ay, pero es que yo amo a Dios. Veo que estás demostrando ese amor a Dios. ¿Por qué me llamas Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Juan 14:15: si me amáis, guardad mis mandamientos. No, pero es que yo quiero... entiendo. Pero amas a Dios. Juan 14:21: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces se entiende esta escritura. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Los que aman a Dios, el que es obediente a Dios, el que es fiel a Dios, el que no hace excusas, pretextos. Esta idea que muchos tienen que las cosas van a salir bien, que todas las cosas te van a ayudar a bien. Pero el estar viviendo en desobediencia entonces es falso. El requisito para que todas las cosas te ayuden a bien es con la condición que amas a Dios. Y esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Versículo 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios tiene dos propósitos en este plan. Primero, nuestro bien. Segundo, su gloria. Al fin seremos más como Cristo Jesús en su plan. Y también su plan se va a cumplir, va a suceder. Pero estamos hablando aquí porque los que antes conoció también predestinó. A ver si pueden entender esto. Su plan comenzó en eternidad pasada. ¿Qué? Su plan comenzó en la eternidad pasada. ¿Eternidad pasada? Les recuerdo que la eternidad es sin principio y sin fin. ¿Podemos entender? No. La mente de chícharo que tenemos, no tenemos la capacidad para entender eso. Es imposible. Pero ahora, en la eternidad pasada, cuando Él nos escogió en Cristo. Efesios, y ya vimos esto, concuerda con nuestro estudio en Efesios. Efesios capítulo 1, 4 al 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Primero, para entender, quiero que entiendan esto todo el tiempo. Predestinación es aplicada siempre a la gente que ya está salva. Cuando se usa esta palabra es para la persona que está salva.
no para el incrédulo, para el creyente. Porque lo que Él ha predestinado son las obras que hacemos, el llamado y su voluntad. No hay ninguna parte en la Escritura que nos enseña que Dios ha predestinado que alguien sea condenado eternamente al infierno. No hay ni una Escritura que diga eso. Entonces, cuando hablamos de predestinación, entonces estamos hablando del creyente, para que podamos entender. Si son condenados, es porque fue la culpabilidad, lo tienen ellos. En su propia voluntad rechazaron a Cristo Jesús. Lo negaron. Porque Dios desea que nadie se pierda. Pero dice, según nos escogió. Y vemos la doctrina de elección. Dios nos ha escogido. Pablo, hablando en griego, está diciendo, nos escogió para sí, para entender. Es lo significado aquí. Nos escogió para sí. Y hay que entender que la doctrina de elección nunca se presenta en las Escrituras como algo como el creyente debe de temer, sino como algo que es motivo para gozarnos como creyentes. Nos gozamos de esto. Y recuerda el contexto, todo lo que estamos viendo y lo que hemos visto aquí en Romanos concuerda con esa idea. Dios es amor y las Escrituras hablan del amor de Dios que Él nos elige. Somos escogidos en Él, en Cristo Jesús, y esta elección tomó lugar antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, si la podemos decir así. Ahora, tenemos que entender que esta carta, Romanos, tanto epístolas, la epístola que estamos viendo en Efesios, es escrita al creyente. Aquí, recuerda que Romanos está escrito y habla de salvación. ¿Qué vamos a hacer con esta salvación? Y es lo que se nos está enseñando. La razón por qué levantar este punto aquí, quiero que entiendan esto, que un incrédulo no va a comprender lo que estamos estudiando. ¿Cómo se van a poder gozar de todo lo que hemos visto? Hablando de los 3 niveles que podemos vivir. Es un incrédulo, ni tienen interés en eso. Es necesario estar en Cristo, tener salvación, tener al Espíritu Santo para entender y aceptar lo que Dios tiene para nosotros. El creyente, fíjate, va a poder aceptar y entender que Dios lo ha llamado. Dios nos ha llamado, amén. Me llamó, respondí, ¿sí o no? Amén. Que Dios nos ha escogido. Que Dios, el Padre, me ha salvado. Esto es completamente una imposibilidad para un incrédulo. Pueden entender en la mente, pero no en el corazón. Juan 15:16 dice así: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y he puesto para que vayas y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Hablando con el creyente. Primera de Tesalonicenses 1:4. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Yo entiendo esto. Respondí al Evangelio. Amén. 1 Corintios 1:26 al 29. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y los menospreciados escogió Dios, y lo que no es para deshacerlo lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces nosotros entendemos esto. Dios escogió. Sin duda, todo creyente entiende que nuestra salvación comienza con Dios. No fuimos nosotros.
No somos nosotros los que iniciamos ser salvos. Es Dios el Padre en su amor y en su voluntad que nos buscó a nosotros. Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que había perdido. Ese es su propósito que vino. El Hijo del Hombre vino a buscar y salvar a lo que había perdido. Romanos 3:10 y 11 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces entender esto nos ayuda con esta doctrina de elección, porque hay mucha confusión acerca de esto. No, pero es que Dios ya escogió. No, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nos escogió desde antes que fuéramos una chispita en los ojos de nuestros padres. Y antes que nuestros abuelos o tatarabuelos y tatarabuelos, no. Ya nos había escogido. Desde antes, de antes de la creación del mundo, del universo. Y fíjate, en aceptar esto, entendemos que verdaderamente nuestra salvación es a la base o depende solo de la gracia de Dios. El favor inmerecido. No está basada en nada que nosotros hemos o podemos hacer. Ahora, todos los que han recibido a Jesús como su Salvador, somos los elegidos. Y los que no lo aceptan, los que lo rechazan, son los no elegidos. Dios, siendo omnipotente, sabiendo todo, fíjate, Él sabía desde antes de la fundación del mundo quién por su propia voluntad lo escogiera o lo rechazara. Nuestra mente no tiene la capacidad para comprender eso. Les he dado este ejemplo. Había una persona que llegó a una puerta y arriba de la puerta había un letrero que decía: todo el que quiera, venga. Todo el que quiera, venga. Y cuando pasó por la puerta al otro lado había otro letrero que decía: escogido antes de la fundación del mundo. Increíble. Pero es como pasa. Nos escogió en Él, en Cristo Jesús. No fue porque tenía talentos o porque estaba guapo o fea. No, nada. No tenía que ver con nosotros mismos, pero todo por Cristo Jesús. Dios nos ha escogido en Él. Pero te voy a decir, tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío. O sea, la libertad para aceptarlo o rechazarlo. La libertad para resistirlo. Aún esa misma libertad, muchos nos estancamos en el segundo nivel de vivir como cristianos porque tengo ese libre albedrío. La palabra de Dios dice: apagar el Espíritu Santo. Pero Dios hace todo lo posible para traernos al punto de ser salvos. Pero si uno resiste y lo rechaza, no va a culpar a nadie más por no ser salvo, pero a uno mismo. Vemos un gran misterio que nunca se va a poder entender en esta vida. La soberanía divina de Dios y la responsabilidad humana. Ponte a pensar. ¿A qué punto respondemos como pecadores a la gracia de Dios, a ese favor inmerecido? ¿A qué punto? ¿Cuándo comienza nuestra responsabilidad humana? ¿Puedes decir cuándo? Imposible. Juan 6:37 dice: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Una vez más, no somos llamados a comprender a Dios, pero creer en Él. Creer en Él. Y en creer en Él, uno es salvo. Pero fíjate, no es solamente creer de Él,
es creer en Él. Porque hay muchos que creen de Él. Pero creer en Él es creer con todo tu corazón. Aceptar que Jesús es tu Señor y Salvador. Creer el Evangelio. Porque Él, fíjate, no desea que nadie se pierda, pero espera que uno vaya a responder a la verdad. Que crean el Evangelio. Cristo fue crucificado. Cristo murió en la cruz por mis pecados. Cristo fue enterrado. Cristo vive, ha resucitado. Juan 3, 18 al 21. Con todo esto que hemos visto en esta mañana, escucha Juan 3, 18 al 21. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Tenemos el libre albedrío para escoger, pero también existe predestinación. Pero con permiso. Pero es nuestro llamado el ser salvos. Nos ha llamado. Pero has respondido. Tenemos que responder. El versículo 30 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. A los que escogió, los llamó. Segunda de Tesalonicenses 2, 13 al 14 dice así: pero nosotros debemos de dar siempre gracias a Dios, respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Nos ha escogido para salvación porque hemos respondido al llamado de Él. Y es en responder a su llamado para salvación que somos justificados y aún somos glorificados en Cristo Jesús. Juan 17, 22. La gloria que me distes, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. La revelación de su gloria espera su venida. Fíjate el versículo 21 al 23, una vez más. Fíjate lo que dice. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Wow. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hasta este punto hemos visto 3 libertades espirituales que tenemos. La primera, libertad del juicio, ninguna condenación, versículo 1 al 4. Libertad de ser derrotado, ninguna obligación, Romanos 8, 5 al 17. Y aquí vimos la libertad del desánimo, versículo 18 al 30. ¿Qué es la aplicación? Como cristianos no hay que desanimarnos. No estar frustrados cuando ya estamos compartiendo en su gloria. Tenemos que captar esto. Tenemos que crecer de ese segundo nivel al tercer nivel. 2, nuestros sufrimientos de hoy día solamente son
una garantía de mucha más gloria cuando Jesús regrese. Amén.